Vale. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la formación continuada. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Bueno del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y nos va a hablar de la ecografía de los dedos. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Entonces, comparto pantalla, ¿no? Y empiezo. Adelante, Sí, adelante. adelante. Comparte. Ujú. Ok. Ahí, espera. Vale. Bueno, pues tengo aquí a la derecha, voy a esconder esto un poquito, ¿vale? Muy bien, pues empezamos. Buenos días a todos. Vamos a hablar hoy de ecografía de los dedos. Bueno, pues sin más, aquí tenemos un poco el guión de lo que vamos a comentar. Vamos a empezar por los tendones extensores y luego iremos viendo tendones flexores, articulaciones y los tumores más importantes que a mí me parece que podemos ver en los dedos de una forma somera para que nos quepa en el tiempo del que disponemos. Empezando por los tendones extensores y empezando por el primer dedo, el extensor corto del primer dedo, la afectación más frecuente no va a ser en el propio dedo, sino va a ser más proximal, va a ser a nivel de la muñeca en las correderas extensoras. Aquí estamos viendo cómo el extensor corto del primer dedo comparte la primera corredera extensora con el abductor largo y el engrosamiento de este retináculo es el que va a dar lugar a la tenosynovitis famosa esta de Decker-Venn. Entonces, como la ecografía tiene la gran cualidad de hacer el estudio dinámico, aparte de ver el engrosamiento del retináculo, vamos a poder valorar en tiempo real el grado de compromiso en el deslizamiento de estos tendones en esta localización, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que aquí también tenemos un marcado engrosamiento, aunque el deslizamiento está menos comprometido. Entonces, esto ya lo podemos valorar muy bien con ecografía en esta zona. Como vemos ahí. Muy bien. Entonces, esta afectación del retináculo a veces compromete tanto ese deslizamiento que compromete el propio tendón, de manera que vamos a asociar tendinosis de estos tendones en esta primera corredera con aumento de señal de flujo Doppler e incluso a veces roturas parciales como vemos aquí. Hay una variante anatómica aquí muy interesante que no es fácil de visualizar con ecografía, tampoco con resonancia, que es la división de este compartimento en dos subcompartimentos, ¿no? Que separan al abductor largo del extensor corto. Como el tabique está en el mismo eje de los ultrasonidos, pues no es fácil de verlo. Pero lo podemos intuir cuando en el suelo de esta corredera, que es la estiloides, el margen radial de la estiloides del radio, vemos un piquito. Este piquito lo que señaliza es que efectivamente hay un tabique. Con flujo Doppler, cuando está inflamado, podemos incluso ver que efectivamente está el tabique con flujo Doppler, ¿no? Muy bien, pues cuando existe esta variante, generalmente el Decker-Venn afecta al extensor corto del primer dedo. Como vamos, aquí vemos en esta preparación el tabiquito que separa estos tendones. Y aquí vemos cómo está afectado solamente el subcompartimento más posterior, que es el del extensor corto del primer dedo. Esto es muy interesante el valorarlo, sobre todo cuando vamos a hacer tratamiento ecodirigido con guía de imagen, porque nos permite ir precisamente al compartimento afectado. Una de las causas del fracaso del tratamiento de infiltración de esta patología cuando no se hace con imagen es cuando está subcompartimentalizado y no estamos en el subcompartimento adecuado. Muy bien, el otro extensor del primer dedo, el extensor largo del primer dedo, también no debemos de ir un poco proximal para empezar a hablar de su patología, porque como sabemos hace el cruce distal que va desde el tubérculo de Lister en la muñeca y distalmente se va a ir yendo radial cruzando al segundo compartimento que tenemos aquí. Este movimiento, que es un poco especial, pues es más susceptible de afectación inflamatoria, dando el síndrome del cruce de intersección distal, etcétera, ¿no? Aquí lo vemos. Entonces, comparten en algún punto en ese cruce las vainas de los extensores radiales con el extensor largo del primer dedo, que es el tercer compartimento, la tercera corredera, y en algunos casos vamos a ver incluso tenosynovitis hemática, como en este caso, en el que vemos cómo en el cruce vemos la colección hemática en ambas vainas, ¿no?
Por supuesto, vamos a ver desde lo que son tendinosis con engrosamiento en el eje corto y en el eje largo del tendón. Vamos a ver algún tipo, a veces nos podemos encontrar esto. Fíjense aquí cómo en el cruce el tendón se engruesa de una manera muy llamativa, con un patrón bastante característico. Lo voy a poner otra vez. Fíjense aquí cómo cuando vean esto, piensen que esto probablemente es una infiltración por urato. No siempre el paciente vendrá diagnosticado de gota y a lo mejor es el primer signo del diagnóstico de gota esta infiltración tan característica de los tendones. Luego veremos algún otro caso en un dedo largo. Por supuesto, rotura del extensor largo del primer dedo con la impotencia de la extensión del dedo, como vemos en este paciente. Lo que comentábamos, ¿no? Pues este recorrido que hace próximo al tubérculo de Lister, fracturas que afectan al tubérculo de Lister, patología reumatológica, etcétera, son las que con más frecuencia asocian roturas de este tendón. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues aquí nos encontramos un tubérculo de Lister y en el margen cubital vemos que está vacía la tercera corredera porque no está el tendón. Y si nos vamos más distal, vamos a encontrarnos vacía la vaina, como vemos aquí, y más distal nos vamos a encontrar el muñón del tendón retraído. Normalmente estas roturas, cuando ya se hacen un poquito crónicas, no se tratan con sutura del propio tendón, sino que se hace una transposición de otro tendón a este muñón que tenemos aquí, que es el de un tendón que digamos tenemos doble, porque es el extensor propio del segundo dedo. El segundo dedo en la cuarta corredera tiene dos tendones, uno del extensor común y otro del extensor propio, de manera que podemos sacrificar uno de ellos para hacer la anastomosis desde ese tendón a este muñón del extensor largo del primer dedo. ¿Y cómo lo veremos? Pues fíjense, aquí vemos cómo la corredera, el retináculo, ocupa la zona donde debería estar el tendón que está roto, retraído y atrófico, por eso no se usa, y que desde aquí vamos a ver ahora cómo sale el extensor propio para unirse al muñón del extensor largo del primer dedo, el extensor propio del segundo dedo. Vamos a verlo. Fíjense cómo desde aquí sale el extensor propio del segundo dedo y se anastomosa en esa transposición en el tratamiento de esta rotura del tendón largo. Vamos a poder verificar postquirúrgico la integridad de la sutura. Normalmente, como en todos los tendones suturados, vamos a encontrar un engrosamiento residual, pero eso no afecta a la función en principio si no tiene fibrosis adyacente, como luego veremos, y lo que sí vamos a ver es una muy marcada asimetría, mucho mayor de la normal que ya existe, entre la expresividad que tiene el extensor largo del primer dedo con el extensor corto del primer dedo en la proximidad a la base del primer metacarpiano. Vamos a poder también verificar con estudio dinámico integridad de esa sutura como no integridad, como en este caso. Al hacer el estudio dinámico de movilización del dedo vemos que se ha re-roto esta sutura. Muy bien, un poquito más ya distal, muy próximo ya a lo que es el canal digital y lo que es la zona sexta de Verdán. Lo que podemos encontrar, aparte de, por supuesto, rotura por herida lacerante o lo que sea de los tendones, pero cuando no existe un traumatismo de este tipo, lo que frecuentemente, lo que podemos ver es esta lesión, ¿no? Vemos cómo hay un resalte de uno de los tendones extensores, en este caso del segundo dedo, sobre un relieve óseo. Esto lo vamos a ver muy bien que se trata de pues, una estiloide del carpo, un carpo giboso, y con ecografía vamos a ver perfectamente ese resalte a través de ese tendón, a través de ese relieve óseo. Cuando este relieve óseo es más puntiagudo, pues ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que efectivamente hay afectación del propio tendón con cambios inflamatorios e incluso roturas. Nos metemos ya propiamente en lo que es el canal digital, o sea, desde la zona 5 a la zona 1 de Verdán, ¿no? Aquí tenemos que hacer un poco hincapié en la maravillosa y exquisita anatomía del complejo extensor. Complejo extensor, como ya aquí se vislumbra en este esquema, pero que vamos a ver mucho mejor en esta preparación anatómica maravillosa del gran Pau Golanó, en el que vemos cómo, fíjense cómo, claro, el tendón extensor propio a través de se va a prolongar distalmente con una banda central
que va a ser la que se inserte en la base de la falange media para dar la funcionalidad de extensión a la interfalángica proximal. Pero ¿quién hace la extensión de la interfalángica distal? Bien, pues esto se hace a través de un complejo tendinoso que se ve aquí muy bien, que es que a nivel de la zona 5, que es la zona de la articulación metacarpofalángica, se va a incorporar por un tejido fibroso la funcionalidad de músculos lumbricales e interóseos a través de lo que se llama las bandas sagitales, que se van a prolongar distalmente por unas bandas laterales que, pasando la interfalángica proximal, se van a unir en un tendón terminal para insertarse en la base de la falange distal y dar esta función de la extensión de la interfalángica distal. ¿De acuerdo? Entonces esto vemos que en la zona 5 el protagonista, por lo tanto, de esta anatomía es la banda sagital. Y de la patología también. Fíjense cómo las bandas sagitales, tirando en un espécimen anatómico, son responsables de la extensión de la interfalángica distal. En este caso que vemos tan expresivo, ¿no? Bien, ¿cuál es la patología más frecuente en la zona 5? Pues la rotura de la banda sagital, que es lo que se llama el nudillo del boxeador. ¿Cómo se ve en ecografía este complejo aquí detrás? Este sería la prolongación del tendón extensor propiamente a la banda central. Este es el margen dorsal de la articulación metacarpofalángica, y cuando de aquí nos vamos a un plano eje corto, vamos a ver esta característica imagen de gaviota. De manera que el cuerpo de la gaviota sería el tendón extensor propiamente, que distalmente se prolongaría con la banda central, y lateralmente las alas son las bandas sagitales. Si nosotros damos un puñetazo y rompemos una banda sagital, el nudillo del boxeador, pues lo que vamos a tener es una luxación contralateral al lado sano del tendón central, que es lo que vemos. Bueno, aquí lo que hago hincapié es que esta escotadura es anatomía, no es una erosión, sobre todo cuando estamos en un paciente reumatológico, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vemos, si nos fijamos aquí, cómo al cerrar el puño, vemos cómo resalta, se luxa hacia el lado sano el tendón extensor. Y aquí vemos en este vídeo cómo está completamente luxado el tendón central, el tendón extensor, hacia el lado sano por rotura de la banda sagital contralateral. En esta zona, en la zona 5, vamos a encontrar también engrosamientos de todo este complejo tendinoso, tanto del tejido fibroso que rodea la banda central como en la propia banda central, en patología inflamatoria, atención a psoriasis, o en patología mecánica. Aquí tenemos aumento de señal de flujo Doppler y un estudio comparativo en el que vemos el engrosamiento de todo este complejo respecto de la gaviota normal en el lado contralateral. Otro ejemplo, fíjense, cuando vean esto y venga de un paciente reumatológico, piensen en psoriasis. Este es un caso muy peculiar, esto es un engrosamiento de todo este complejo, pero de carácter fibroso y de origen mecánico. Esto era un soldado que le exigían hacer las flexiones con los nudillos y hizo esta fibrosis tan importante en este complejo con algo de flujo Doppler y que se extendía a la propia banda central. En la zona 3, el protagonista es la lesión de Boutonniere. ¿Qué es la lesión de Boutonniere? Pues es una rotura de la inserción de la banda central en la falange media. Esta es, ¿qué pasa? Que hay una flexión de la falange media por la rotura esta y la incompetencia, por lo tanto, de este tendón, pero como hay continuidad, por lo que hemos comentado, de las bandas laterales, por eso es tan importante entender el complejo anatómico que hemos intentado explicar. Hay continuidad y esto hace que haya una extensión paradójica de la interfalángica distal, formando esta deformidad en ojal o Boutonniere. Aquí vemos, lo más frecuente es que asocie una avulsión ósea que podemos ver incluso en la radiografía, como vemos aquí. Aquí tenemos la avulsión ósea de la inserción de la banda central, pero la continuidad de las bandas laterales que da esta deformidad en Boutonniere. Más complicado es cuando no existe avulsión ósea, que también puede ocurrir aunque menos frecuente. Les pongo este caso en el que ven cómo este paciente tenía un traumatismo por contusión en esa zona y tenía una impotencia en la extensión de la interfalángica distal. Nos piden ecografía para valorar si existe una rotura completa que sea quirúrgica. Nosotros le hacemos el estudio dinámico y vemos que efectivamente hay un engrosamiento de esta banda central,
pero que al hacer la flexión hay continuidad. Por lo tanto, podemos hacer con este estudio el diagnóstico de que no hay una rotura completa, sino parcial, tendinosis, postraumática o lo que quieran. Pero atención, mucho cuidado. Hemos explicado que hay continuidad de la banda lateral. Si yo en esta maniobra no bloqueo en esa flexión la interfalángica distal, aunque tenga esto roto, si hago flexión también de la interfalángica distal, puedo estar trayéndome y hacer un falso negativo. La maniobra correcta sería esta, sería hacer un bloqueo de la interfalángica y hacer solo flexión de la interfalángica proximal, bloqueo de la distal. Si hago esto en este paciente, fíjense como ahora sí que tengo una discontinuidad que aquí no tenía. Por lo tanto, atención a esta maniobra, que hay que bloquear la interfalángica distal para no dar un diagnóstico falso negativo. En la zona 1, el protagonista es el dedo en martillo, que no es más que la abulsión o rotura de la inserción del tendón terminal, que es, como decía, la prolongación final de las bandas laterales, y nos da una deformidad típica en martillo, como en este caso tan bonito de la doctora Rosa Landeras. Aquí con la radiografía ya casi sería suficiente exploración clínica y radiografía, pero otra vez el problema es cuando puedo tener una rotura sin abulsión. Entonces el estudio dinámico es fundamental, que sería en este caso así. Aquí muy importante poner un montón de gel para que aquí el aire no nos impida ver bien lo que queremos ver. Fíjense, este es una inserción preservada del tendón terminal y en este caso una rotura del tendón terminal en el estudio dinámico. Para terminar el aspecto dorsal de los dedos, comentar, no me voy a meter en la patología porque daría para otra charla, pero sí quería hacer hincapié en la maravillosa ecoanatomía de esta zona también, ¿no? Que es la de la uña. Fíjense cómo vemos perfectamente la inserción del tendón terminal, vemos la propia uña que define un refuerzo de placa dorsal y placa ventral, una zona intermedia, vemos la raíz ungueal, vemos la matriz ungueal, vemos el lecho ungueal y vemos la rica vascularización que tiene toda esta zona, tanto en el eje largo como en el eje corto. Ahora con técnicas también de microvascularización Doppler, como vemos aquí. Incluso hay algunas casas que tienen esta técnica B-Flow, que no tiene la misma base física de lo que es el efecto Doppler para ver el flujo, y que podemos incluso hacer estudios híbridos de este B-Flow con el modo B para tener este tipo de imágenes tan espectaculares. Pasamos a los tendones flexores. Bueno, así como veíamos en la zona extensora las zonas de Verdun, pues aquí la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de la Mano establecen también unas zonas, como ven ahí, ¿no? Que tienen un gran interés práctico, quirúrgico, y por eso ellos establecen esta. Fundamentalmente porque la rotura de los tendones flexores depende si se quedan en la zona 2, en la zona 3, etcétera, pues tiene implicación en la técnica quirúrgica de corrección de dichas roturas. Aquí el complejo flexor es completamente distinto al extensor. El extensor ya lo conocemos. Aquí el flexor sí que depende de dos tendones distintos, el flexor superficial y el flexor profundo. El flexor superficial se insertará en la falange media para dar la funcionalidad de flexión de interfalángica proximal, y el profundo continúa a la falange distal para hacer la flexión de la interfalángica distal. En el eje largo vamos a ver, aquí es la falange media, y vamos a ver cómo las dos patitas del tendón flexor superficial a ambos lados de la línea media se van a insertar en el tercio proximal de la falange media, mientras que el tendón flexor profundo continuará para insertarse en la base de la falange distal. Recordar que las vainas flexoras tienen una anatomía que puede ser algo variable, pero en el 90% de los casos la continuidad de la vaina común a nivel de la muñeca de los flexores se va a continuar con el primero, segundo y quinto dedo. Esto ya digo que puede variar, pero esto es lo más frecuente. De manera que cuando tengamos una tenosinovitis de estos dedos, pues es más probable que haya afectación, o al contrario, afectación de la vaina común a nivel de la muñeca. En un eje corto lo vamos a ver también fenomenal.
desde la zona de la palma de la mano, vamos a ver flexor superficial y flexor profundo a ambos lados de los lumbricales y de los paquetes vasculonerviosos. Ven aquí la definición del nervio digital palmar y de la arteria. Más distal, el flexor superficial, que se inserta antes siendo superficial, va a estar obligado a dejar paso para que continúe el flexor profundo, porque este va a pasar a profundo para insertarse en la cortical de la falange. Por lo tanto, esto lo vamos a ver en lo que se llama, que no me sale aquí, por eso, bueno, el quiasma de Camper, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se abre ese tendón en dos orejitas. Aquí con anisotropía estamos viendo el curso del flexor profundo y aquí las orejitas, como si fuera antena 3, aquí del flexor superficial, que aquí ya ha pasado a profundo y que estas patitas son las que se van a insertar a ambos lados de la línea media, la falange media. Aquí lo vemos con anisotropía, que a veces lo diferencia mejor de la grasa ecogénica de alrededor. En un estudio en dinámico vamos a ver cómo efectivamente el flexor se va a abrir, se nos abre, se nos coloca debajo para insertarse pasada la placa volar con sus dos patitas en la base de la falange, en la base, bueno, en el tercio proximal de la falange media. Muy bien, ¿cómo se exploran los tendones flexores? Bueno, para el flexor superficial esta sería una maniobra ideal, ¿vale? Y entonces aquí lo que vamos a ver es el movimiento de ambos tendones, del flexor superficial y el profundo. Recordar que el flexor superficial tiene músculo para cada uno de los flexores, mientras que el profundo es común, el músculo, ¿no? Y para el flexor profundo bloqueamos la interfalángica proximal y aquí lo que vamos a ver es solo el movimiento del flexor profundo por debajo de un flexor superficial que queda quieto. A ver si quiere pasar. Bien. Por supuesto, todo lo que es patología inflamatoria de vaina, vamos a verla fenomenal con la ecografía, tenosinovitis, fíjense la definición respecto a la resonancia, cómo vamos a poder ver actividad inflamatoria con flujo Doppler, etc. Bien, este complejo de vaina tendón flexor tiene que ir fijado de alguna manera a la cortical de la falange para que cuando haga la función de flexión no se nos separe el tendón del hueso, impidiendo su buena funcionalidad, haría como un efecto de cuerda. Y ese complejo es por un complejo fibroso que vemos aquí, que son lo que se llaman poleas. Las poleas más importantes son las anulares. Las poleas anulares respecto de las cruciformes ya ven que tiene más consistencia, ¿no? De manera que la que está en la metacarpofalángica es la 1 y luego ya en las interfalángicas proximal y distal A3 y A5. Y las que están en la falange proximal son los pares, A2, la falange media, A4, ¿vale? Muy bien. ¿Qué patología tenemos con las poleas? Bueno, en el primer dedo es un poco diferente. Tenemos A1 en la interfalángica, perdón, en la metacarpofalángica, en la interfalángica la A2 y entre ambas lo que se llama una polea oblicua. Es un poco diferente la anatomía del primer dedo. ¿Cómo vemos ecográficamente las poleas? Pues la verdad que la polea es tan delgadita que se ve como una capita muy delgadita. Fíjense que es una capita muy delgadita que podemos ver cómo se insinúa a su inserción buscando la cortical de la falange, tanto en el eje largo, perdón, en el eje corto como en el eje largo. Se va a ver muy bien, sobre todo en dinámico. En dinámico vamos a ver muy bien cómo los flexores resbalan por debajo de este pequeño engrosamiento que no mide ni 1 milímetro. De hecho, cuando mide 1 milímetro ya es patológico. Aquí vemos la 1 y aquí en la falange proximal vemos la A2, que también la vamos a ver con estudio dinámico. ¿Cómo lo vemos con estudio dinámico en plano axial? Pues fíjense cómo sujeta, la polea sujeta el movimiento de los tendones. Y aquí en la A2 también el deslizamiento de los flexores por debajo de ese delgado engrosamiento de la vaina que es la polea. ¿Cómo se exploran? Pues una sospecha de rotura de la polea. ¿Qué hace la polea? Fijar los tendones cuando hace flexión el dedo a la cortical. Pues si yo hago una flexión del dedo contra resistencia, no dejo que flexione, pero digo al paciente que haga flexión, intente hacer flexión y yo le sujeto el dedo, si no tengo polea se me va a separar el tendón flexor de la cortical, como en este caso que luego veremos con más detenimiento. Fíjense cuando hace cómo se separa y según esta separación vamos a diagnosticar cuántas poleas hay rotas.
Es un poco más complejo en el primer dedo, porque ya el primer dedo ya está algo más separado de lo que es la parte palmar de la metacarpofalángica con los sesamoideos, etcétera, pero también lo vemos muy bien. Esto es en un dedo normal, la separación aquí al sesamoideo, y fíjense en una rotura de la polea 1, tanto en el eje largo como en el eje corto. Y si hago esa maniobra de estrés contra resistencia, ¿cómo aumenta? La verdad es que cuando se conoce es muy sencillo. La polea 2, pues aquí tenemos una rotura incompleta de la polea 2. ¿Por qué? Porque cuando es completa ha de medir más de 3 milímetros esa separación en el estudio dinámico, y aquí pues no lo alcanza. Pero sí tenemos una clara afectación con una separación inferior a 3 milímetros. Aquí, en el caso que comentábamos antes de la doctora Silvia Martínez, ya tenemos una separación que en la maniobra que hemos comentado de estrés es mayor de 3 milímetros. Esto es índice de que no solamente está rota la polea 3, la polea 2, perdón, sino también la polea 3, cuando alcanza esa separación 5 milímetros. Y en la polea 4, en la falange media, también podemos diagnosticarlo perfectamente cuando la separación es mayor de 2,5 milímetros en la maniobra contra resistencia. La patología contraria no es que esté rota la polea, es que esté engrosada y entonces dificulta el deslizamiento de los tendones flexores, produciendo lo que se llama dedo en gatillo o dedo en resorte. Aquí lo vemos, este engrosamiento que alcanza ya 1 milímetro, esto ya es patológico, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a ver mucho mejor en dinámico, vamos a ver mucho mejor en dinámico cómo el tendón le cuesta y salta al hacer la flexión y extensión del dedo. Normalmente este roce hace que haya cierta tendinosis y engrosamiento del tendón que facilita también este dedo en gatillo. Y en el eje axial también vamos a ver perfectamente el resalte, pero se ve mejor en longitudinal. A ver si quiere pasar. Bueno, podemos ver aumento de señal de flujo Doppler en ese engrosamiento por el componente inflamatorio a esa fibrosis, que eso también va a darnos un índice de que cuando este paciente que viene, de este paciente, que viene con el dedo en resorte, cuando le hacemos la infiltración ecodirigida con corticoides e intentamos perforar la polea, pues en el mismo acto, aquí vemos cómo infiltramos la polea y la vaina, y previamente hemos hecho perforaciones, en el mismo acto el paciente se va sin el dedo en resorte. ¿Otra vez? Muy bien. En algún caso, sobre todo en el primer dedo, el paciente puede venir con una impotencia de la extensión de la interfalángica y el clínico pensar que el problema es una rotura del tendón extensor. Este paciente tenía perfecta continuidad del tendón extensor, pero tenía un dedo en gatillo en el que ya el tendón no le dejaba, el flexor no le dejaba extender el dedo por el atrapamiento con la polea, como ven aquí. Y da una falsa clínica de incompetencia de la extensión, pero es porque el flexor no deja al dedo estirarse aunque sea competente el tendón extensor. En algún caso también unas tendinosis que son infrecuentes, pero con cambios quísticos. Aquí el problema no es tanto la polea como el propio tendón que tiene estas tendinosis, que si nosotros lo puncionamos y las aspiramos, pues solucionamos el dedo en resorte simplemente por punción y aspiración de ese efecto de masa de la tendinosis quística del tendón. Y como comentábamos antes de comenzar la charla, muy importante también la valoración postquirúrgica. Este paciente había tenido una fractura de coles con una placa y venía con una impotencia en la flexión del primer dedo. Y lo que tenía era un atrapamiento por la fibrosis postquirúrgica del flexor, como vemos aquí, y muy diferente al lado contralateral. O sea, la fibrosis postquirúrgica a veces no son, el problema no es una re-rotura de una sutura, sino es por fibrosis. Luego veremos algún caso también en un dedo largo. Muy bien, aquí tenemos un dedo largo, el quinto dedo. Este paciente venía con una impotencia del quinto dedo. Le hacemos la ecografía y nos encontramos esto. Esto es una composición, esto sería metacarpofalángica, interfalángica proximal, interfalángica distal, y aquí, en cambio, la placa normal. Y vemos esta imagen de tormenta de nieve, depósito de arena, etc. Esto otra vez, ¿qué será? Gota, gota. Piensen en gota. Este paciente no estaba diagnosticado de gota. Vemos el componente inflamatorio asociado al depósito de urato, el aspecto en la resonancia es así, y aunque no es lo más frecuente, lo más patognomónico en ecografía del depósito de gota, les recuerdo que es esta imagen de pista de hielo
por el depósito del úrico en la superficie del cartílago, a diferencia de la condrocalcinosis, que es en el espesor del cartílago. Bueno, continuamos. Roturas, pues desde roturas parciales del tendón flexor superficial, como en este caso cedido por la doctora Silvia Martínez, a roturas completas del flexor profundo, que es lo que llaman dedo en jersey. Y esto viene por en el rugby, cuando agarran la camiseta, el jersey del jugador y el jugador se quiere zafar y entonces hace una extensión brusca contra resistencia que produce rotura, a veces con abulsión, de la inserción del flexor profundo. Esto es la continuidad de un tendón flexor profundo normal en su inserción en la falange distal, y aquí vemos una discontinuidad completa del flexor profundo. ¿Qué nos falta por saber? ¿Dónde se fue el fragmento proximal? En este caso, a veces se va tan proximal como a la zona 3, es decir, a la palma de la mano, que llaman un tipo 1 de la clasificación de Ledy Parker, y esto lo tiene que saber el cirujano, porque tiene que irse ahí para poder hacer la sutura. ¿De acuerdo? Luego comentaremos de qué depende que se vaya lejos o no se vaya tan lejos. Aquí tenemos otro ejemplo de una rotura del flexor profundo. Esto es la metacarpofalángica, y aquí tenemos, este paciente era un niño que tenía una herida lancerante a la altura de la falange media, aquí, la falange media, donde ya se ha insertado el flexor superficial. Entonces el tendón profundo lo corta y se retrae, en este caso se retrae a la metacarpofalángica. Vamos aquí un plano, ausencia de tendón flexor profundo, y aquí retraído en la metacarpofalángica el flexor profundo. En este caso, fíjense, tenemos continuidad y aquí no hay continuidad. Cuidado que a veces determinadas fibrosis de la vaina da una imagen como de continuidad del tendón, pero en el estudio dinámico vemos que el tendón llega aquí, no llega aquí. Entonces nos sorprende que no se haya ido más lejos, ¿no? En un plano aquí vemos el tendón, hacemos un plano aquí y no vemos el tendón. Esto es una retracción a la interfase zona 1-2 de la sociedad de cirugía, que es el tipo 2 de Ledy Parker. Los tipo 3 son los que llevan abulsión, fractura de la falange, etc. Muy bien. ¿Por qué unas veces se retrae más y otras veces menos? Pues una de las razones es el momento de la rotura. Si hay mucha flexión, al producir luego la extensión del dedo se retrae más. Pero luego estructuras anatómicas como las vínculas, el propio quiasma y las poleas son responsables de que se quede a la altura del quiasma, a la altura de la polea, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como en este caso que hemos visto que se quedaba a la altura de prácticamente del quiasma, un poquito más próxima. Lo mismo, un paciente que tiene una sutura pero que no funciona bien y piensan si tiene una re-rotura, y lo que tiene es una marcada fibrosis que impide en el movimiento, en el estudio dinámico, el deslizamiento del tendón. Fíjense en el lado contralateral la diferencia, no hay una re-rotura, hay una fibrosis, y esto, claro, lo tiene que saber el cirujano. Aquí con aumento de señal de flujo Doppler por la sutura. Bueno, seguimos, que se nos hace tarde. Vámonos. Articulaciones. Las articulaciones, bueno, tenemos la clasificación de los grados de Euler-Omenack, de los reumatólogos, etcétera, no podemos entrar ahí. Aquí, muy interesante, en este caso, ¿qué pasa? Que tenemos sinovitis en la metacarpofalángica, pero que tenemos también inflamación del complejo extensor, paciente con psoriasis. Vamos a mencionar dentro de todo el complejo de articulaciones, sobre todo lesión de la placa volar y del ligamento colateral. Del ligamento colateral, sobre todo el primer dedo, por la repercusión que tiene la lesión de Stenner. Placa volar. Bueno, ¿cómo vemos en anatomía la placa volar? La placa volar, aquí a la altura de la metacarpofalángica, fíjense los flexores y vemos entre el cartílago y los flexores este tejido ecogénico en el plano axial, y aquí en la interfalángica cartílago y flexor, y este tejido ecogénico en la placa volar, en el eje axial. Y en el eje largo vemos perfectamente la interfalángica, la cortical, y este tejido ecogénico es la placa volar que separa al hueso del tendón flexor. Aquí en el primer dedo, ¿qué pasa aquí en este paciente? Que tiene ahí como una subluxación. Este paciente, en el dedo sano, vemos cómo el tendón flexor está separado del plano óseo y articular, y en el dedo sospechoso tenemos cómo golpea por rotura, retracción de la placa volar. Ese es el diagnóstico de una rotura de la placa volar, ¿de acuerdo? Más sencillo, como siempre, cuando hay avulsión. Aquí tenemos una avulsión de la inserción de la placa volar, con aumento de la vascularización por el
la inflamación postraumática. Y lo único que voy a comentar ya de articulaciones es el complejo anatómico del ligamento colateral ulnar del primer dedo. Fíjense, el ligamento colateral ulnar del primer dedo está recubierto por una porurosis de este músculo que es el aductor del primer dedo. Y eso, aquí vemos el colateral, y esta delgada línea es la ponerosis aductora, que tiene una extensión anatómica a el tendón extensor largo. De manera que si yo muevo la interfalángica del extensor largo, voy a mover la ponerosis aductora. Y esto va a ser muy importante, porque si esa ponerosis aductora está superficial a la lesión del colateral, no tendré un Stener, aunque tenga aquí una alteración muy marcada. Esta es la anatomía, y vemos cómo al mover esta maniobra de mover la interfalángica, vemos cómo la ponerosis aductora recubre al colateral normal. Esta es la maniobra. Tenemos que sujetar bien al primer dedo y mientras vemos el colateral, hacemos la flexión de la interfalángica para mover la ponerosis aductora. ¿Me deja pasar? Ahí. ¿Qué posibilidades tenemos? Pues todas estas. Aquí, por ejemplo, tenemos una rotura completa. Fíjense la deformidad de todo el colateral, pero ¿es quirúrgico? Bueno, pues le hago esa maniobra y veo que la ponerosis aductora recubre y se mueve por encima de la rotura completa del colateral. No es un Stener. Este caso, fíjense, hago la maniobra y veo que la ponerosis aductora se interrumpe aquí. Pues hago el diagnóstico de un Stener. Pero si insisto, en algún plano veo que tiene continuidad. Esto es un paciente que no vino agudo, que ya vino con más de 2 semanas de evolución y ha hecho una fibrosis y da una imagen de pseudo-Stener. Un verdadero Stener es esto. Este caso cedido también por la doctora Silvia Martínez. Fíjense la ponerosis aductora cómo choca con la rotura y salida de la ponerosis del complejo colateral. Esto no va a pegar en la vida, esto es quirúrgico. Lesión de Stener. Para finalizar, que me quedan 5 minutillos, vamos a comentar lo más significativo de los tumores en el dedo, lo más frecuente o significativo. De lo que no es un tumor verdadero, el quiste de inclusión epidermoide me parece un buen ejemplo, porque tenemos un diagnóstico ecográfico perfecto, una tumoración más o menos ecogénica, sin flujo Doppler, bien definida, y que no es más que un quiste sebáceo, un quiste de inclusión epidermoide, como vemos aquí. Esto lo podemos ver también en el aspecto dorsal de la región ungueal y metiéndose incluso como una lesión intraósea en la falange. A veces son bastante grandes y lobulados. La clave es ecogénico, pero quístico y sin flujo Doppler. El aspecto de la queratina invertida ahí es bastante característico, no suele dar dudas. Dentro de los que son tumores lipomatosos, me parece importante destacar, si nos encontramos en un dedo una asimetría del tejido graso, puede ser un lipoma, ¿vale? Pero hay que seguirlo proximalmente porque podría en la muñeca relacionarse con el nervio mediano. En ese caso no es más que una extensión al dedo de una lipomatosis del nervio mediano, que es característico, por supuesto, aquí en la mano dedo. De los fibroblásticos miofibroblásticos, el protagonista en la mano dedo, de luego, es la fibromatosis palmar. Vamos a ver un engrosamiento hipoecogénico que atrapa a la vaina y se extiende sobre todo a cuarto o quinto dedo y cuando son evolucionados con retracción. De los fibrohistiocíticos, el protagonista sin duda es el tumor de célula gigante de la vaina tendinosa. Tumoración hipoecogénica, algo heterogénea, bien definida, dura, de evolución crónica e hipovascular, que se relaciona con la vaina. Fíjense que a veces, aunque se relacione con la vaina, sobre todo en la parte distal del dedo puede tener una extensión muy hacia el lado, incluso alcanzar el lado dorsal. Esto es bastante característico. A veces incluso produce erosiones en el hueso. Mucho menos frecuente es que sean más blandos e hipervasculares. Esto es también un tumor de célula gigante mucho más raro y cuando lo veamos podría ser adecuado hacerle un eco de gradiente para ver si tiene hemosiderina porque no es lo característico. Aquí, dentro de los pericíticos, el glómico, el tumor glómico es muy característico, hipoecogénico, muy doloroso, muy característico, con erosión de la cortical asimétrica en la falange distal, aspecto dorsal, hipervascular. Como vemos aquí, esto es un tumor glómico, no hace falta hacerle nada más.
Y otro muy característico en el dedo es este tumor elástico, también de evolución crónica, con un background ecogénico muy homogéneo, pero con mucho vaso, a veces con vaso aferente, que es un angioleomioma, también del grupo de los pericíticos. Antes era de los de proliferación de músculo liso. Este en otro caso, fíjense en el primer dedo. Dentro de los vasculares, lo más frecuente en malformaciones vasculares en el dedo es el angioma venoso parcialmente trombosado. Esto lo vemos con cierta frecuencia. Pero muy característico es este, que normalmente no nos llega porque ya clínicamente es muy característico, pero es este angioma capilar lobular que antiguamente se llamaba granuloma piogénico y que fíjense el efecto de masa con una vascularización que viene con chun arteriovenoso desde los vasos palmares. Y si hacemos una valoración del flujo del vaso digital subsidiario, vemos un índice de resistencia claramente disminuido con respecto, bueno, y mucho más amplio con respecto al contralateral. Dentro de los tumores de vena nerviosa, el esvanoma. En el dedo, más que demostrar su dependencia de una delgada, porque es complicado, es el seguimiento en el eje axial del paquete vascular nervioso, vamos a poder demostrar que depende de estos fasciculitos, que no es más que la rama digital. A ambos lados de los tendones flexores y al lado de la rama digital. Finalmente, los sarcomas en el dedo son rarísimos, pueden existir como este, pero en la mano en general, si estamos hablando de malignidad, lo que tenemos que pensar es en sarcoma sinovial y en el sarcoma epitelioide, que además puede ser un lobo vestido de oveja porque puede tener como un antecedente traumático y engañar de que no sea un verdadero sarcoma. Pero bueno, esto ya es más territorio de lo que es el resonancia. Por lo tanto, y finalmente, pensar en un caso como este, que venía además con un componente inflamatorio de si una artritis con osteomielitis, ecografía, un aumento de parte blanda con rotura de la cortical, sobre la marcha, PAF y diagnóstico de una metástasis de un carcinoma uroterial. Muy bien, vamos a diagnosticar lo que nos representamos y nos vamos a representar en nuestro cerebro lo que conocemos. Y esta es la clave en el diagnóstico de imagen de cualquier radiólogo. Muchas gracias. Bueno, pues hemos acabado. Muchísimas gracias, Ángel, por esta maravillosa presentación. Realmente una obra de arte, muy bien recopilado toda la anatomía, la técnica de exploración, la patología, realmente muy completo. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a los participantes a hacer preguntas por el chat. De momento tenemos unas cuantas. Empezaremos por algunas. Muy bien. En tu experiencia, ¿qué utilidad tiene la ecografía con contraste y la elastografía en el estudio de los dedos? Bueno, en el estudio de los dedos, en el estudio de musculoesquelético, de la ecografía musculoesquelética en general, diría yo, ¿no? Yo creo que cada vez más el estudio con contraste, nosotros estamos empezando a hacerle gráficas en tiempo real, post-contraste ecográfico de algunos tumores y el comportamiento es absolutamente paralelo al estudio dinámico con resonancia. Evidentemente, tumoraciones superficiales que se puedan muy bien ver con ecografía. De luego, para lo que es malo, nunca la ecografía va a sustituir en el músculo esquelético, es complementario, no digo que no se haga, pero no va a sustituir el análisis compartimental de la extensión tumoral de un tumor malo, siempre es eso. Pero sí que cuando es un patrón clásico muy típico de benignidad, sí que podemos obviar la resonancia en un tumor dudoso, como el patrón este de realce homogéneo o de ausencia de realce, que son el patrón 1 y 4 con contraste, pues ya está, ya tenemos el diagnóstico. Por ejemplo, un quiste de inclusión epidermoide feo, que tiene un poco de realce periférico, que no estamos seguros, si le ponemos contraste y vemos que ahí todo lo que hay dentro es queratina y no realza, patrón de realce cero, pues ya está, es válido. Por tanto, tiene su papel. La elasto es mucho más todavía dudoso para mí. Para diferenciar en un dedo concretamente que pueda ser para diferenciar algún tumor y tal, yo creo que todavía no, en mi experiencia.
Sí que en patología muscular a otros niveles, pues sí que efectivamente para ver si la cicatriz está madura, etcétera y tal, de una lesión miotendinosa tiene su papel, ¿vale? Pero yo creo que para tumores todavía yo no creo que aporte demasiado, ¿vale? Genial. Otra pregunta que nos hacen, un tema muy recurrente, sobre todo en el tema de los informes estructurados, ¿se pueden realizar en el dedo? Y si es así, ¿se deben incluir biomarcadores cuantitativos, cualitativos? ¿Qué crees que se debe incluir en estos modelos de informe estructurado? Yo siempre como siempre, y yo creo que es lógico, el informe estructurado siempre ayuda pues porque ayuda a no saltarte nada, a homogenizar el lenguaje con el clínico y luego, dependiendo de qué patología concreta, el poder dar pues un informe estructurado en el que no se te olvide dar medidas de retracción de un tendón, de mil cosas, pues evidentemente si tenemos unas plantillas trabajadas y consensuadas, yo creo que siempre ayuda, eso es evidente, o sea, que sí. ¿Estás de acuerdo? Siempre ayudarán. Ujú. Eh, una pregunta sobre la técnica. Nos preguntan, en el estudio de los tendones, ¿hay alguna forma de evitar los artefactos de anisotropía? Los aparatos nuevos ya en gran medida lo solucionan porque tienen un barrido como cambiante de un lado a otro para evitar estos artefactos. O sea, hoy día los nuevos aparatos dan mucho menos artefactos de anisotropía que los anteriores. Todavía lo dan, evidentemente, porque el tendón, claro, tiene una anisotropía tan peculiar, es decir, tiene una orientación en un eje que evidentemente si entras en el eje no adecuado, pues vas a verlo hipocogénico, ¿no? A mí me parece más importante el aprovecharte de la anisotropía que no el obsesionarte con ella, ¿eh? Si tú cambias la orientación vas a identificar perfectamente si lo que estás viendo es patología o anisotropía. Sin embargo, por ejemplo, como hemos puesto en alguna imagen, el aspecto ecogénico de la grasa que rodea un tendón a veces es tan parecido que vas a ver muy bien, mucho mejor la diferencia entre tendón y tejido graso de alrededor si te ayudas de la anisotropía. Por tanto, la anisotropía será un problema relativo, ¿eh? Yo creo que tú cambias el plano, la orientación, tienes la mano de angularte y ahí siempre lo vas a solucionar. Y ya los aparatos, ya digo que tecnológicamente hacen un barrido cambiante que obvia en gran medida la anisotropía. Genial. Bueno, y ya eso nos quedan unos últimos 5 minutos. Nos acompañan con hoy la doctora Montse Del Amo, especialista en el tema. Montse, ¿tienes algunas últimas palabras, alguna reflexión sobre este tema? A ver, no, lo primero y más importante es agradecer esta fantástica charla, Ángel. Muchas gracias. Como siempre, él, además de saber un montonazo de ecografía musculoesquelética, además es un excelente comunicador y docente, o sea que nos ha dado una lección estupenda de la ecografía de los tendones, de las articulaciones, etcétera, de los dedos. Es una ecografía que hay mucha gente que le tiene un poquito de miedo. Los dedos siempre hay que saber muy bien la anatomía y hay que saber muy bien estas maniobras que nos ha explicado. La verdad no tengo mucho más que comentar, que realmente guardemos bien esta charla en nuestra mente y en nuestro ordenador, porque realmente ha sido fantástica, nada más. Muchas gracias, Ángel, como siempre, fantástico. Muchas gracias a ti, Monse. Bueno, a mí también me toca dar las gracias a todos. Gracias, Monse, por tus comentarios. Gracias, Ramón, por tu moderación. Y Ángel, ha sido, como ha dicho antes Ramón, una obra de arte. O sea, espectacular. Yo creo que increíble. Entonces hay que recordar y volver a mirar en el repositorio el vídeo de tu sesión y el podcast. Bueno, yo intento siempre hacer un resumen, a ver si un poco lo hago bien hoy. A ver, yo creo que lo que nos has dicho son 4 ideas fundamentales. Nos has dicho que no es que tengamos que empezar a hacer ecografía de dedos, que es una obligación, que nuestros compañeros de trauma cada vez lo aprecian más, por lo tanto nos has animado a hacerla. Nos has dicho, a ver, tranquilos, es fácil, tenéis el equipo para hacerlo, aprender a hacer la técnica dinámica. Nos has puesto ejemplos maravillosos. Yo creo que cuando nos has enseñado el cuerpo de la gaviota con las alas, ¿no?, el nudillo del boxeador,
o nos has hablado de la gota, hostia, la gota, ¿no? Nos hemos quedado todos pasmados. Y después nos has dicho, a ver, tenéis un libro maravilloso de Íñigo Iriarte, tenéis cursos de la SERME, pero sobre todo has dicho, en vuestro servicio, con vuestros compañeros, con vosotros mismos, animaros a poneros y aprender la anatomía, ¿no? Y sabéis mucha reso, pues aplicar los conocimientos en la ecografía, ¿no? O sea, en el fondo nos has dicho, ánimos, es fácil y vale la pena. No sé si te parece bien este resumen, Ángel. Me parece perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Vamos a seguir contando contigo porque siempre es un lujo tenerte. Y sin más, un poco recuerdo a la audiencia que mañana tenemos al doctor Íñigo Insausti de Pamplona que nos va a hablar de un tema también interesante como es la embolización prostática. Gracias a todos. Gracias Ángel, Monse y Ramón. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Que vaya muy bien. Gracias. Deu. Adiós. Un abrazo. Gracias.